este módulo es fundamental que ustedes comprendan la importancia que tiene el análisis del entorno económico desde el punto de vista gerencial. Los gerentes tomamos decisiones y esas decisiones están afectadas por el mundo en que vivimos, particularmente por el mundo globalizado en el que vivimos. Y es por eso que este curso tiene que ver con esos elementos. Para este curso específicamente cuenta de dos partes fundamentales. Una que es la parte no presencial, que está descriptivo, como pueden ver en el sílabo. Esto tiene que ver con las lecturas previas que tienen que hacer y en las cuales tienen que entregar trabajos en las fechas indicadas en el sílabo. Por favor, el curso no es solamente la parte presencial y las fechas que están indicadas en el sílabo son importantes, porque el 20% de la nota va a depender del trabajo que hagan ustedes respondiendo a esas preguntas. Y si no hacen ese trabajo, es prácticamente imposible que puedan pasar el curso, pues eso implicaría que tienen que sacar 100% en el examen y en la participación, y eso es altamente improbable. Entonces, por favor, quiero que enfaticen las lecturas previas, que las lean, las analicen y respondan las preguntas y las envíen al correo como esté especificado en el sílabo. Entonces, después de eso, pasemos a hablar un poco de la importancia que tiene la globalización en el desarrollo de los países y particularmente qué tiene que ver la globalización, el desarrollo y la gerencia. Entonces empecemos en esta conferencia hablando acerca de globalización. ¿Qué es la globalización? Una tendencia hacia una economía integrada, interdependiente. Eso significa que estamos viviendo, y se ha vivido también en diferentes etapas de la historia de la humanidad, la integración económica. Y eso tiene que ver con el comercio internacional, tiene que ver con el flujo de capitales o la inversión extranjera directa, el flujo de tecnología, el flujo de mano de obra y finalmente la integración de mercados y de los lugares donde se efectúa la producción. Tomemos las etapas históricas del proceso de globalización. Se puede hablar de una primera etapa fundamental que es el surgimiento del capitalismo, que viene después de la Edad Media y como fruto del Renacimiento, la expansión del capitalismo a través de las colonias y los imperios, y finalmente lo que más vamos a enfatizar en esta clase es la globalización en la era moderna, que tiene que ver en una fase con la revolución industrial del siglo XIX y en otra con la revolución tecnológica que se inició en el siglo XX y en la que todavía estamos enfrentándonos en estos momentos. Veamos esa primera fase. En esa primera fase entre 1870 y 1913. Es una fase donde existe gran movilidad de capital y mano de obra. Hay mucho flujo, especialmente de mano de obra que va de Europa hacia países como Estados Unidos, Canadá, algo a la Argentina y a Chile, y también mucho flujo de capital. Hay un auge comercial durante esta primera fase, el comercio internacional se incrementa, se reducen los costos de transporte debido a los nuevos inventos que tienen que ver con el transporte de grandes cantidades de alto tonelaje. Y esto se interrumpe con la Primera Guerra Mundial y colapsa con la Gran Depresión del 1929. Una segunda fase se inicia el 45, que es al final de la Segunda Guerra Mundial, y sigue hasta el año 73. Esta fase se caracteriza por las instituciones, el fortalecimiento de las instituciones internacionales, especialmente el Banco Mundial, el Centro de Comercio Internacional, el auge del comercio de manufacturas, pero ya no tanta movilidad de mano de obra
como hubo en la primera fase. La tercera fase, que es la que nos concierne más a nosotros ahora, se inicia a principios de los años 70 y todavía continúa en esta primera fase del siglo XXI. Hay mucha importancia en la reducción en las barreras arancelarias, hay un gran flujo de capital entre países, se incrementa la inversión extranjera directa, que es la inversión que efectúan empresas directamente y no a través de gobiernos en los diferentes países, un flujo de tecnología que avanza tan rápido como se producen los nuevos descubrimientos, la integración de mercados y producción, donde tenemos principalmente las empresas transnacionales como un elemento fundamental para transferir tecnología, para transferir capital y para integrar mercados y los centros de producción. Ahora, cuando hablamos de la reducción en las barreras del comercio y cómo esto afecta, veamos, por ejemplo, qué es lo que ha sucedido durante el siglo XX y principios del XXI respecto a algunas de las barreras. Una de las barreras que impide el comercio es la de altos aranceles de productos manufacturados. Sí, por ejemplo, podemos ver que en Estados Unidos a principios del siglo XX o en 1913 tenían unos aranceles de alrededor del 44%. O sea, con esos aranceles era un mercado muy cerrado. Francia tenía un 21%, Alemania 20% y Japón 30%. Como podemos ver, estos han ido evolucionando a través de los años, se han ido reduciendo drásticamente y en Estados Unidos para la primera década del siglo XXI estaban en el 2%, Francia cayó del 21 al 2.3%, igual en Alemania, Japón se redujo del 30 al 1.6%, y un nuevo factor que entra en el comercio internacional, especialmente desde su ingreso al Centro de Comercio Internacional, es la China, que empezó el año 2000 tenía aranceles del 13% y ahora sus aranceles han bajado al 6%. Otro elemento fundamental que hablábamos que impulsa la globalización es la inversión extranjera directa de empresas a países. Y vemos que en 1970 hablamos de 10.000 millones. Vamos a utilizar el término billones de dólares americanos, que es lo que se utiliza en Estados Unidos, donde estamos hablando de 10 con 6 ceros por detrás. Eso sería 1 billón. Entonces, el 70, la inversión extranjera directa era de 10 billones y el 2010 ya sube a 1.300 billones. El número de tratados de libre comercio, que en el año 70 eran 25, el 80, 50, ahora son cerca de 300 y ya han sobrepasado los 300 en el año 2014. Ahora veamos, hay algunos motores de la globalización, hay algunos elementos que hacen que la globalización tenga esa aceleración. ¿Cuáles son? Uno fundamental, especialmente en esta última etapa, es la tecnología de la información y la comunicación. La importancia de los microprocesadores y las telecomunicaciones. Vemos cómo, por ejemplo, el costo de la telefonía de 3 minutos, que en 1930 costaba $240, el 93, y ahora con Skype es gratuito. También hablamos del poder de los microprocesadores, la ley de Moore, que nos dice que cada 8 meses las computadoras aumentan 2 veces en poder y reducen a la mitad su costo. La Internet y los negocios y la web, el acceso a estas nuevas herramientas que marcan nuestro vivir diario y cómo operan los negocios. Aumentamos que en 1990 había 1 millón de usuarios, el 2000 109 millones, el 17% de la población. El 2010 ya estamos hablando de aproximadamente 2 billones o 29% de la población mundial. Las transacciones en la web, el 2000 eran 650 billones y el 2005 han subido a 6.800 billones, un factor de 10. Otro motor fundamental de la globalización es el incremento en el comercio electrónico.
son los business to business. Y vemos como en Norteamérica, en el año 2000, había 500 billones de dólares, y el 2004, 3.400, y el 2010 estamos cerca a los 5.000 billones de dólares. Europa también ha tenido un incremento de 87 a 1.500, Asia de 54 a 1.600, Latinoamérica, que tal vez es el que más lentamente está avanzando, que sube de 3.6 a 81.8. Ahora, ¿qué efectos tiene este proceso de globalización? Podemos ver, ha habido un cambio en la distribución del producto. Muchas veces se habla de que este es un invento de Estados Unidos para favorecer a las empresas americanas. Pero vemos qué está sucediendo con la participación en el Producto Mundial Bruto. Del Producto Mundial Bruto global, en 1970, Estados Unidos tenía el 35%, y Brasil, por ejemplo, el 1.5%. En 2010, Brasil sube en su participación del Producto Mundial Bruto al 3.3%, y Estados Unidos baja del 35 al 23. Igualmente, el Japón se mantiene aproximadamente un ligero incremento de 7 al 8, y la China, que es el que está cada vez creciendo más y teniendo mayor participación del Producto Bruto Mundial. Algunos de los efectos de la globalización también es el cambio en la distribución de exportaciones. En 1980, el 9.5% de las exportaciones salían de Alemania y el 11% de Estados Unidos. Estas en Estados Unidos se reducen al 9.8% y en Alemania al 8.2%. La propiedad de las multinacionales. En 1973, el 48% de las multinacionales eran de propiedad de Estados Unidos. El 2000 solo el 26%. Eso no quiere decir que hayan disminuido el número de transnacionales americanas, sino que han aumentado las otras, y en proporción ya el porcentaje es menor. Francia sube del 7 al 13, el Reino Unido baja de 18 al 8, y Alemania y Japón suben. Ahora, ¿qué son los aceleradores? ¿Qué es lo que hace que esta globalización tome mayor velocidad en esta tercera fase de la globalización? La caída del muro de Berlín. El momento que se desintegra el comunismo en el este de Europa, cae el muro de Berlín, un número grande de pobladores que entonces no comerciaban con el resto del mundo se integran. El 95 también es importante que el Netscape se convierte en un browser comercial, que antes era más para efectos de investigación intelectual, y empieza realmente la Internet global. En 1995 se produce otro acelerador importante, que es el Workflow Software, que quiere decir que podemos hacer desarrollos de software apoyándonos a través de los medios de comunicación de la cooperación internacional. Podemos estar desarrollando software en la India, en Estados Unidos, en Inglaterra y en Brasil, simultáneamente, equipos internacionales, a través de las computadoras. Otro acelerador ha sido el Open Sourcing, que es el código gratuito. Es precisamente lo que antes, por ejemplo, tenemos Microsoft, que uno tiene que pagar por suscribirse a uno de sus códigos, pero hay otros que ya son gratuitos. Otro importante acelerador ha sido el año 2000, el outsourcing a la India. Si se acuerdan, el año 2000 iban a colapsar los computadores por las fechas, iba a haber la gran crisis del año 2000. Y este problema lo resolvieron los indios porque ya existía el cable suboceánico, y pudieron ayudar a los países occidentales, principalmente Estados Unidos y Europa, a resolver el problema porque tenían gran cantidad de programadores altamente capacitados, y resolvieron, y no hubo la crisis tan mentada del año 2000.
El momento que la China, el año 2001, entra al Centro de Comercio Internacional, o World Trade Organization, por sus siglas en inglés, empieza otra ola que favorece la globalización. Y ahí vemos cómo, por ejemplo, a la China entran las grandes empresas y, por ejemplo, Walmart, donde se puede hacer compras directas y los proveedores están en la China. También tenemos otro efecto importante, que es la logística integrada a través de lo que antes se conocían simplemente como las empresas que llevaban correos de un país a otro, pero ahora UPS, FedEx, tiene una logística integrada donde ellos se encargan de enviarle un paquete totalmente desde un punto del mundo hasta el usuario final. Y finalmente los buscadores, conectores como Google, Yahoo, en informática, que toman mucha importancia precisamente para el desarrollo de los negocios por Internet. Los comunicadores, empezamos a finales del siglo XX, con los handheld, y ahora tenemos los celulares y las tablets, que son fundamentales para la comunicación. El mundo en el que vivimos, entonces, existen países que se han insertado totalmente en la economía global, como vemos en el punto de la derecha y arriba. Hay algunos que todavía están con acuerdos comunitarios, hay algunas economías semiabiertas que todavía parte de sus negocios están cerrados, y hay unas economías que están totalmente cerradas, que quedan muy pocas de ellas. Un ejemplo de ellas es, por ejemplo, Corea del Norte, y hasta no hace mucho Cuba, que ligeramente está pasando a ser una economía semiabierta. Entonces, de las economías abiertas podemos hablar del famoso neoliberalismo, que lo hemos escuchado tanto, y tal vez vale la pena entender un poco qué es lo que significa. Todo viene de la teoría clásica de Adam Smith en el siglo XIX, que él postulaba que lo fundamental para el desarrollo económico es el comercio entre países, y que no debería haber interferencia de los gobiernos, debería haber libre comercio, y que solamente el gobierno debería ocuparse de la seguridad, de la policía y de regulaciones al comercio, pero no intervenir directamente en el comercio. Esta doctrina hace crisis en la depresión de 1929, y ahí surge el liberalismo social de Keynes, donde dice que no se puede dejar que las fuerzas del mercado solas resuelvan todos los problemas, ya que cuando hay crisis el gobierno tiene que tener un rol fundamental. Esta es una nueva forma del capitalismo, donde hablamos de un liberalismo con un rol del gobierno. Y por otro lado está el gran rival intelectual de Keynes, Hayek y Friedman, Hayek en Europa y Friedman en la Universidad de Chicago, del neoliberalismo más rajatabla. Hablamos ahí que no debería haber control de precios, que todos los mercados de capital debían estar desregulados, no deberían existir barreras arancelarias, y el Estado, como había mencionado anteriormente, no debería tener ningún rol en la economía. Entonces, en función de esto, y con estas ideas principalmente de la escuela de Friedman, y después de las experiencias que tuvieron los países del este del Asia, especialmente Singapur, Taiwán, Hong Kong y Sur Corea, un grupo de intelectuales, economistas liderados por un economista, hicieron el consenso de Washington. Dijeron cuáles fueron las recetas que utilizaron estos países en el Asia para obtener el éxito que habían obtenido, reduciendo la pobreza, mejorando el ingreso per cápita. Y ellos identificaron 3 elementos básicos, y así afiliados a estos 3, 10 políticas.
Pero los tres fundamentales eran, primero, establecer en el país la estabilidad monetaria, la macroeconomía debía estar bien regulada. Segundo, liberalización del comercio. Y tercero, privatización de las empresas públicas, o que sean las empresas privadas las que se encarguen de la producción de bienes y servicios. La estabilidad monetaria significa eliminar el déficit fiscal, que muchas economías en ese momento las tenían, eliminar los subsidios, que son dañinos porque no permiten el libre mercado, ampliar la base tributaria para generar mayores ingresos y una tasa de intercambio de divisas flotante, que es algo parecido que pasó con el Banco Central cuando estableció una tasa de cambio flotante, cuando se podían entrar y comprar dólares, esto en los años 80 en Bolivia. Otro elemento fundamental del Consenso de Washington es la liberalización del comercio. Es eliminar las barreras arancelarias para que haya ingreso libre y exportación libre, liberalizar los flujos de capital para que puedan entrar sin problemas los flujos a los países, y el otro elemento es la privatización, que es privatizar las empresas públicas, también desregular mercados y dar seguridad jurídica para las inversiones. Las economías cerradas se caracterizan por altas barreras arancelarias y una economía de oferta con precios altos, dudosa calidad de los productos porque no hay competencia, se controlan los canales de distribución, no hay variedad de productos, se consolidan las empresas, normalmente todas son públicas y hay una visión más de mercado interno. Si vemos los diferentes países, hay un índice que los clasifica, dónde son los países donde es más fácil hacer negocios. En una lista de 189 países, Singapur es el país número 1, Hong Kong, que es una parte de la China, el número 2, Nueva Zelanda 3, Estados Unidos 4, Dinamarca 5. Igual pasa con la protección a los inversores, donde Singapur ocupa el número 2, Nueva Zelanda el 1, Hong Kong es el 3, Estados Unidos el 6 y Dinamarca el 34. Si vemos en esta lista cuáles son los peores para la facilidad para hacer negocio en el ranking mundial de 189 países, Perú está en el puesto 42, Colombia en el 43, México en el 53, Bolivia en el 162 y Venezuela en el 181. Tengo entendido que en un último estudio que ha salido este año, Bolivia ha mejorado algunos lugares en esto. También viendo la protección de los inversores en el ranking regional de 32 países, el número 1 sería Colombia, el 2 Perú, México el 11, Bolivia el 22 y Venezuela de 32 es el número 31. Estos son los elementos que vamos a ver y los vamos a analizar en forma de casos prácticos. Ustedes van a ver los casos y van a ver cómo los diferentes países se insertan en la globalización y qué efecto tienen esos en el desarrollo, en la reducción de la pobreza y en la inequidad en estos países. Espero verlos muy pronto. Mientras tanto, espero que disfruten las lecturas.